tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Buenas noches, estimados hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar con ustedes en esta noche para poder meditar sobre la palabra del Señor. Vamos a orar y pedir que el Señor nos guíe. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque estamos ya en casa descansando, Señor. Gracias porque hemos venido con bien, con paz, con nuestra familia, y tú has dado gracia en este día, Señor, para hacer nuestras labores de la mejor manera. Pero en esta oportunidad, Señor, queremos dedicar un tiempo a la atención, Señor, de la exposición de tu palabra. Que a través de tu Espíritu Santo podamos meditar y entender lo que tú nos dices, Señor, en esta palabra. Que hagamos nuestra esta palabra, que la vivamos y la pongamos por obra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Después de una jornada de trabajo llegamos a casa y estamos ya listos para poder meditar en esta palabra maravillosa. Quisiera que tuviéramos una lectura en el libro de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 25 y 26. La palabra nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La palabra del Señor nos hace un llamado de atención para que pongamos nuestra confianza en Él. Es importante saber que hemos venido al reino de los cielos y que nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, debe de ser desde la perspectiva de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que hemos leído debe de ser algo que nosotros vivamos, que pongamos en práctica, que confiemos, que dependamos de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que lo que dice aquí fue directamente nuestro Señor cuando estuvo en esta tierra. El problema del hombre, del afán por el día de mañana, las preocupaciones de qué comeremos, qué beberemos, qué realmente tendremos para nuestra familia, es una situación de toda la humanidad. Por supuesto que nos preocupamos, pero es una preocupación que va más allá de lo normal. Por eso la palabra del Señor nos llama a que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. La verdadera humanidad nuestra debe de ser cambiada y transformada por nuestro Señor. Estamos acostumbrados a ver las cosas de una manera física y de meternos la mano al bolsillo, y si no tenemos el dinero o los recursos para la comida del día de mañana, nos afligimos.
Hemos visto en la palabra del Señor que hay varios ejemplos en donde aquellas personas pusieron la confianza en el Señor y ellos vieron su mano poderosa. La falta de confianza en el Señor hace que nosotros nos aflijamos, hace que nosotros pasemos momentos difíciles y que nuestra confianza y fe no esté en el Señor Jesucristo. La palabra del Señor viene a fortalecer y a darnos confianza en la realidad de la vida. Por supuesto, el creyente lucha entre esperar en el Señor, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros podamos confiar y depender de Él. Y tenemos la otra situación, que vemos la necesidad de tener los recursos para el día, pero el no tenerlos hace que venga a nuestra vida esa ansiedad, esa aflicción por el mañana. ¿Qué es el afán? ¿Qué significa el afán? Es el deseo, es el empeño intenso que se tiene por alcanzar alguna cosa. Pero veamos lo que significa en griego. Ansiedad, preocupación, es aquello que distrae la mente. Nuestra atención se dirige a algo totalmente diferente. Estar ansioso, nos fatigamos, pero debemos de ser sinceros. A pesar de que nosotros tengamos esta ansiedad, no logramos absolutamente nada. Pero si hay un problema en nuestro ser, en nuestro cuerpo, porque nuestra mente precisamente anda divagando y se distrae de las actividades diarias. Por esa razón nosotros debemos de estar claros y de confiar en el Señor. Es muy difícil, dirá usted, porque no tengo, y aquí es donde funciona la fe, donde funciona la confianza en nuestro Señor. Y podemos ver en la palabra del Señor que realmente cuál es el concepto de la fe, cuál es esa fe que hay en nuestra vida cuando hemos venido a nuestro Señor Jesucristo. La fe es algo que nosotros debemos de activar y de poner en práctica y de poder ver que la palabra del Señor nos dice en Hebreos, en el capítulo 11, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué haremos el día de mañana? ¿Vamos a esperar en fe? ¿Vamos a tener esta confianza en el Señor? ¿Vamos a practicar esta fe que nos dice el Señor? Es la certeza, es la confianza que cada uno de los creyentes debemos de tener en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa la debemos de ver nosotros en la realidad. El Señor va a suplir aquellas necesidades para el mañana. El Señor va a obrar de una forma milagrosa en la que nosotros podamos ver la provisión
de parte de Él. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Esperamos tener lo suficiente para comprar el alimento del mañana. La palabra del Señor nos dice: no os afanéis por vuestra vida. No significa que no trabajemos, no significa que no salgamos a trabajar. Debemos de hacer nuestras actividades diarias, pero debemos de descansar en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de nuestra vida. La palabra del Señor nos dice: ¿qué habéis de beber? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La palabra del Señor nos dice que esto es necesario, es importante, pero también nuestra vida debe de regirse por esta palabra. Debemos de poner nuestra confianza en el Señor, que el día de mañana podremos comer, que el día de mañana tendremos nuestro vestido, porque Él será el proveedor de nuestras necesidades. El versículo 26 hace una relación entre las aves y nosotros los seres humanos. Y por supuesto le da una importancia mayor a nuestra vida. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Él tiene el cuidado. Él alimenta a aquellas aves. Sabemos que las aves se alimentan de varias formas. Las aves se alimentan de granos, de hierba, de gusanos. Las aves se alimentan aún de aquellas bestias tal vez que han muerto, de aquellos animales que se encuentran en la misma selva o en los caminos agrestes. Esas aves limpian de toda contaminación para nosotros los humanos. Las aves se alimentan de diferente forma y aún podemos ver que las aves se alimentan de peces de los ríos y de los mares y que ellas vuelan y tienen un ojo que el Señor les ha provisto para poder ver ese alimento. Dios es el que suple, sea cual sea la necesidad, y no solo de las aves. Pero aquí, por supuesto, nos da una enseñanza muy especial, porque las aves dicen que ellas no ciegan, que ellas no recogen en graneros, pero que nuestro Padre las alimenta. Él es el creador de todas las cosas. Él tiene el cuidado. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa palabra viene y reconforta nuestras vidas en estos momentos. Quizá usted tendrá un problema que esté pasando en estos momentos. No podrá tener trabajo, posiblemente no tiene los recursos para el mañana, pero la palabra del Señor nos dice que confiemos en Él. Él suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Su necesidad, Él la sabe. Esa necesidad por la cual está pasando, Él la conoce. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creerle a Dios que esta palabra es algo maravilloso
y que hace precisamente que nosotros tengamos esa paz, esa confianza, esa dependencia de Él, porque Él quiere también manifestarse de una forma maravillosa en nuestras vidas, que nosotros aprendamos a caminar y ver su provisión. La palabra del Señor nos dice pues que nosotros valemos más que aquellas aves. Nosotros sabemos que esas aves no hacen ningún esfuerzo. No hacen un esfuerzo en trabajar. No hacen un esfuerzo en edificar un granero y de poder guardar sus alimentos para el mañana. Ellas comen, ellas duermen y el día de mañana tienen su provisión. Dios es el que la sustenta, Dios es el que provee ese alimento. Él quiere que usted y yo tengamos la confianza en Él, que dependamos de Él. Él es un Dios maravilloso, que no solo está preocupado en darnos salvación, en darnos salud, en darnos sanidad, sino en proveer todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Él está consciente que nosotros nos preocupamos, que nosotros nos afligimos, posiblemente tenemos deudas, tenemos aflicciones en nuestro corazón por el mañana, pero debemos de ser ordenados, debemos de poner esta palabra en acción y de ordenar nuestra vida y que nosotros dependamos de Él. Debemos de revisar cómo hemos actuado y analizar realmente las cosas en donde nosotros hemos fallado. Independientemente donde nosotros veamos y donde nosotros estemos conscientes que posiblemente cometimos el error, es necesario que volvamos y recapacitemos y nos volvamos al Señor y que pongamos la confianza en Él. Es importante que nuestra vida dependa de Él, que nosotros veamos su provisión diariamente. Si tenemos aflicciones en nuestro corazón, el Señor nos llama a que nosotros no debemos de afanar, no debemos de estresarnos, no debemos de afligirnos, no debemos de apartar nuestra mente y poner esa ansiedad, porque nos va a afectar en nuestro ser, nos va a afectar en nuestro cuerpo, vamos a cometer errores que después nos vamos a arrepentir. Nosotros debemos de saber que Dios siempre nos dará la respuesta. Él es muy generoso. Podemos ver ahí en el libro de Éxodo de cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y que Él proveyó lo necesario. La palabra del Señor nos dice, Éxodo 16, versículos 3 y 4. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Hemos leído cómo el pueblo de Israel sufrió
allá en Egipto. El Señor los ha sacado y empiezan su peregrinación por el desierto. Literalmente es un desierto. Pero aquí vemos que la confianza del pueblo de Israel empieza a desfallecer porque no ven nada. Ellos estaban acostumbrados, como lo dice el versículo que leímos. Había alimento, había comida. Hoy están frente a un desierto y no ven nada. Y es donde nosotros empezamos a dudar, donde nosotros empezamos a ver la realidad de la vida, pero que es necesario que dependamos de Él. Es necesario que aunque estemos en un desierto, aunque no veamos nada, Dios va a proveer. El Señor está consciente que va a hacer algo maravilloso con el pueblo de Israel. Y nosotros hemos leído y hemos visto de cómo Dios suplió el alimento en el desierto. El Señor les proveyó carne, les proveyó el maná, pan del cielo. Qué privilegio haber comido pan directamente del cielo. Vino el pan directamente. Hoy nosotros vemos que hay en nuestro medio panaderías y cómo se realiza la labor para hacer el pan. Hoy nosotros tenemos a nuestro alrededor una serie de alimentos, hay mercados y tenemos cómo poder comprar aquellos alimentos que nosotros podamos llevar a casa para la comida. Sin embargo, nuestra aflicción llega cuando no tenemos los recursos. El pueblo de Israel estaba literalmente en el desierto y no miraba nada. Es ahí donde empezamos a accionar la fe, donde Dios quiere que nosotros podamos depender de Él. ¿Cómo iba el Señor a proveer en el desierto? Ellos no estaban seguros, no sabían la forma y la manera de cómo el Señor iba a proveer. Pero Dios, como es maravilloso y siempre nos sorprende, dio el maná, el pan directamente del cielo, y proveyó las codornices, carne. Esta carne era una carne nutriente para el camino. Esta carne no fue simplemente algo que Dios se le haya ocurrido dar simplemente un alimento para su pueblo. Él proveyó codornices. Es un ave que tiene todo lo necesario para la alimentación de nuestro cuerpo. De esa manera, el pueblo de Israel pudo ver cómo Dios suplía esa necesidad. Pero hoy nosotros tenemos como referencia lo que sucedió con el pueblo de Israel. Hoy nosotros debemos de practicar esa confianza en el Señor. Hoy el Señor nos dice, no nos preocupemos por el mañana, no nos preocupemos por la comida, por la bebida, por nuestro vestido. Dependamos de Él. La palabra del Señor también nos dice que el pueblo de Israel caminó y sus ropas ni su calzado se desgastó. Él es nuestro Dios. Él va a proveer. Él va a ser propicio para poder llegar en el momento justo y necesario. Él no llegará ni tarde ni llegará antes, llegará en el tiempo justo. Confiemos, pidamos esa paciencia, esa seguridad, que nosotros veamos que el Señor es fiel a su palabra, que el Señor
está constantemente atento a esa necesidad que usted tiene. Por supuesto, es una lucha entre la carne y lo espiritual. Nosotros debemos de pedirle al Señor que queremos ver su mano poderosa en nuestra vida. Que sea Él el que se manifieste, que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales y viendo que Él está trabajando, viendo y esperando en esa palabra que Él va a suplir lo necesario para el mañana. El pueblo de Israel pasó esa experiencia. Ellos debían de experimentar esta provisión allá en el desierto. Hoy nosotros, como lo hemos dicho, estamos alrededor, aquí donde hay alimento, pero hay que comprarlo. Posiblemente no tengamos esos recursos y debemos de ser enfáticos. Dios proveerá, Dios se glorificará. Hemos escuchado testimonios donde el Señor ha llegado a través de hermanos y donde han tocado la puerta y al abrirla proveen el alimento necesario para la familia. No nos preocupemos por el mañana, confiemos en el Señor. Hoy el Señor nos está hablando, el Señor quiere que accionemos en esta palabra. No debemos de dejar que ese afán, que esa ansiedad se apodere de nosotros. Que nosotros verdaderamente podamos confiar en el Señor. Porque ya hemos hablado y la palabra del Señor nos dice, no nos sirve absolutamente de nada, que debemos de dejar atrás, a un lado, ese estrés, esa ansiedad. Nosotros debemos de esperar en el Señor. Hay otra palabra que debemos de leer en el Salmo 37 y versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí podemos encontrar algo muy especial y una experiencia del rey David. Él estaba joven, él estaba cuidando las ovejas y él hace memoria de su juventud. Él hace memoria de aquellos tiempos donde él trabajaba para su padre y viene a su memoria el tiempo que ha pasado y que en el momento que él medita y escribe este salmo, él dice, yo he visto la mano del Señor en todo este tiempo que he caminado con Él. Joven fui y ahora está viejo. Ahora los años han pasado y él puede ver que la palabra del Señor se ha cumplido y él puede darnos ese ánimo a través de su experiencia, a través de esa confianza puesta en el Señor. No he visto justo desamparado. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, si la palabra del Señor es el manual en el cual nosotros creemos, debemos de activar esa fe, debemos de tener confianza que el Señor proveerá para el mañana, que el Señor dará pan para nuestro cuerpo, que el Señor suplirá toda la necesidad que nosotros tengamos. Dios es un Dios maravilloso que va a suplir esa necesidad. Dice, no he visto justo desamparado. Usted es justo porque la sangre de Cristo
nos ha limpiado. No somos justos por nuestra propia cuenta. Somos justos por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, y Él nos ha justificado, pero también Él quiere que nosotros podamos ver su provisión, que nosotros tengamos esa confianza y que también, como el rey David lo dijo, nosotros también podamos decir el día de mañana que el Señor suplió esa necesidad por la cual nosotros estábamos pasando. En la palabra del Señor nos da ánimo, nos da confianza. No es simplemente una palabra de un libro cualquiera, es la palabra del Dios mismo hablando a nuestra vida, fortaleciendo, dándonos ánimo, dándonos esa confianza para el día de mañana. Dios ha sido maravilloso. Por supuesto, nosotros debemos de hacer a un lado esa incertidumbre, esos temores, esa angustia. No debemos de depender de lo que nosotros sentimos, sino que nosotros debemos de estar en condiciones de poner nuestra confianza en el Señor. Siempre en el Salmo que estamos leyendo, en el 37, leemos el siguiente versículo, que es el 26, y nos dice: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Aquí hay fortaleza en esta palabra. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y nuestra descendencia es para bendición. Son promesas maravillosas. Las siguientes generaciones que vengan, dice, misericordia presta y su descendencia es para bendición. Nosotros debemos de saber que Dios se ha manifestado en nuestra vida. Hemos tenido a nuestros hijos. Dios ha suplido lo necesario, están grandes. Y hoy, gracias a Dios, también podemos ver que nuestros hijos han tenido sus propios hijos y que también Dios sigue alcanzando a estas generaciones. Dios es maravilloso, Dios es misericordioso. Dios nos enseña a través de la realidad que Él va a suplir estas necesidades. Continuando en la lectura que hicimos al inicio de Mateo 6, leemos el versículo 28 al 34. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La palabra del Señor hace un énfasis aquí y nos llama y nos hace una reflexión. Hombres de poca fe. Debemos de tener esa confianza y esa certeza que el Señor suplirá lo que nosotros necesitamos. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Dios suplirá
Lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer a un lado nuestra incredulidad, hacer a un lado esa ansiedad, ese temor del mañana, y que nos llenemos de esta palabra y que nosotros pongamos en práctica la fe. Debemos de confiar en el Señor. Debemos de creerle a Dios que Él suplirá lo que necesitamos para el mañana. La palabra del Señor nos sigue diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Confiemos en el Señor, pongamos esa confianza en Él. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Él realmente cubrirá nuestra necesidad. Hombres de poca fe, digámosle al Señor que queremos ser hombres con mucha fe, que veamos su mano poderosa supliendo esa necesidad que tenemos enfrente, que nuestros ojos espirituales puedan ver la provisión que Él tiene para nuestra familia, para esas necesidades que estamos pasando. Buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Démosle lugar al Señor en lugar de estar preocupados, en lugar de estar afanados. Leamos su palabra, oremos, pidamos que sea Él el que nos dirija para ver su mano. Él es fiel, debemos de confiar en esa fidelidad que Él tiene para su pueblo. Por eso la palabra del Señor nos dice que lo que fue escrito es para nuestra enseñanza. Y ahí es donde nosotros debemos de ver cómo el pueblo de Israel caminó y cómo el Señor suplió esas necesidades. Ese pan, esa carne, esa agua, su vestido. El Señor fue fiel con el pueblo de Israel. También Él anhela que usted pueda poner esa confianza y que nosotros depositemos en Él esa carga que viene trayendo desde hace rato, que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. La palabra del Señor también nos dice en 1 Pedro, en el capítulo 5 y versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pongamos nuestras cargas en Él, depositemos toda aquella carga pesada, todas aquellas deudas, todos aquellos problemas que nosotros tengamos, todo ese estrés, depositémoslo en Él, dependamos de Él, que Él sea el que nos ayude con esta carga pesada. Él es el que obrará, Él es el que suplirá y obrará. Salmo 55, 22 nos dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La respuesta llega, pero también nosotros debemos hacer nuestra parte. Esa confianza de la que hemos hablado, esa parte de lo que hemos leído, debemos de confiar en nuestro Señor. Depositemos esa carga pesada. Dejémosla ya de llevar. Pongamos nuestra confianza en el Señor. La palabra también nos dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todo lo que
nosotros necesitemos. Dios es el que obra. Dios es el que tiene el cuidado de usted, de su familia. Él no ignora lo que está pasando, pero sí quiere que usted y yo depositemos nuestra confianza en Él para ver su mano poderosa en nuestra vida. La palabra nos dice en el Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda obra es hecha con fidelidad. La palabra de Dios es verdadera y en su bondad podemos nosotros confiar. Creamos en el Señor, confiemos en el Señor, dependamos de Él. Así que en esta noche, duerma en paz. Dios suplirá la necesidad que usted tiene. Confíe en Él, eche sus cargas en Él. Vamos a orar y esperamos que esta palabra usted la ponga en práctica. Dios se manifestará en su vida si usted confía en el Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias te damos, Señor, porque en medio de las circunstancias difíciles, tú nos permites ver que tú estás obrando, que tú estás supliendo esa necesidad y que obrarás de tal manera que nosotros vamos a ver tu mano. Perdona nuestra incredulidad. Perdona, oh Dios, porque no hemos creído en ti, hemos sido hombres de poca fe. Permítenos, oh Dios, poner nuestra confianza en ti y que esta palabra la podamos poner en práctica. Glorifícate tú en nosotros y que tu pueblo, Señor, juntamente con nosotros podamos ver esa visitación tuya, supliendo, Señor, esa necesidad. Guarda tu pueblo, que descanse en paz, para que el día de mañana, Señor, nos enfrentemos con esta fe, con esta palabra, y que veamos tu mano. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.